A. En lo personal, si fuera un estudiante sobresaliente, me gustaría saber qué necesito hacer para pagar menos impuestos. Estos excesivos pagos fiscales son una de las trampas del cuadrante A. Cuando un empleado renuncia a su trabajo para abrir un negocio propio, por lo general también termina en el cuadrante A, operando un pequeño negocio demasiado especializado o de servicios, asesoría sobre computadoras o corretaje de bienes raíces, por ejemplo. En común que, así como el mono con el puño atrapado en el tronco del árbol, la mayoría de la gente se limita a pensar en los cuadrantes E y A. Una persona con inteligencia financiera querría saber qué es lo que tiene que aprender para funcionar desde los cuadrantes D e I. En estos cuadrantes se mueve la gente más rica del mundo, la que gana más dinero y paga menos impuestos. En este libro adquirirás la ventaja del ganador, ya que tendrás acceso a la información que maneja la gente de los cuadrantes D e I y que desconocen las personas que operan desde E y A. Tercero, puedes elegir entre una educación tradicional o una educación innovadora. Mi padre pobre solo sentía respeto por la educación tradicional. Por eso creía que las calificaciones y la calidad de la escuela en que te graduaras era muy revelantes. Él pensaba que esos factores te podían asegurar un buen empleo. Mi padre rico, por otro lado, respetaba la educación más innovadora. A él no le importaban las calificaciones ni el prestigio en la escuela. Lo único que le interesaba eran las habilidades que podrías adquirir, quiénes eran los maestros y que por bien preparados estabas para el mundo real en los negocios. Mi padre rico no valoraba los empleos bien pagados. Lo que en realidad le parecía invaluable era llegar a ser empresario y crear la mayor cantidad posible de empleos bien remunerados. Por eso, cuando aún estaba en el cuerpo de Marina en 1973, me inscribí en cursos para recibir educación innovadora y aprender a, primero, usar la deuda para invertir. Dos, desarrollar habilidades como vendedor porque ventas son igual a ingreso. Tres, reducir la cantidad que pagaba de impuestos. El haber tomado el camino de la educación no tradicional aquel año me permitió conseguir la mayor ventaja de ganador en mi vida. A la fecha todavía asisto a clases de educación innovadora porque este tipo de enseñanzas me brindan una ventaja mayor que me coloca incluso por encima de las perspicaces jóvenes que asistieron a escuelas caras, obtuvieron buenas calificaciones y llegaron a ser médicos, abogados y ejecutivos bien pagados. La mayoría de los monos desconocen la diferencia entre comida y comida en una trampa. Por eso cae con tanta facilidad. Una educación financiera sólida les enseña a los estudiantes que hay tres tipos de ingresos. Primero, el ingreso que se obtiene de forma ordinaria. Segundo, el ingreso de portafolio. Tercero, el ingreso pasivo. Casi toda la gente de los cuadrantes E y A fue entrenada para trabajar a cambio del ingreso que se obtiene de forma extraordinaria. Por eso caen fácilmente en la trampa, trabajan más que los demás y pagan las mayores cantidades de impuestos. En este libro descubrirás por qué las personas con inteligencia financiera
trabajan para obtener ingresos a través de un portafolio, así como ingresos pasivos no gravables. La diferencia entre los monos y los humanos. Tal vez sea cruel comparar a los seres humanos con los monos que quedaron atrapados al meter el puño en el tronco, pero estoy tratando de expresar mi idea con precisión. Creo que lo verdaderamente cruel es permitir que la gente siga careciendo de educación financiera, que por pura inocencia siga trabajando demasiado, pague impuestos y ahorre dinero a pesar de que sabe que algo anda muy mal y no tenga ni idea de qué hacer en este periodo de cambio e incertidumbre financiera. Los humanos y los monos comparten ciertos rasgos. Por ejemplo, el mono cierra el puño y se aferra a sus frutas y nueces. El humano hace lo mismo con las ideas anticuadas. Creo que todos conocemos las leyes de la física. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedes guardar dos coches en un solo cajón de estacionamiento. Sucede lo mismo con las ideas y los pensamientos. Así como el mono tiene que aflojar el puño para liberarse, los humanos deben desechar las ideas rancias para ser libres. En este libro encontrarán muchas nociones poco convencionales acerca del dinero y de la razón por qué los ricos siempre siguen prosperando. El objetivo principal de esta obra es brindarte estas nociones y desafiar a las viejas ideas que aún tienes, pero de ti depende tirar por la borda todo lo inservible y adoptar los nuevos conceptos del dinero. Ejemplos de ideas obsoletas acerca del dinero. Primero, nunca seré rico. Si no reemplazas esa idea, se convertirá en tu realidad. Este libro fue escrito para modificar ese tipo de pensamientos, si decides hacerlo. Segundo, los ricos son codiciosos. En este libro descubrirás que para ser rico es imprescindible ser generoso. Te sorprenderá saber que con frecuencia las personas de los cuadrantes E y A son más avaras que las de D e I. Tercero, prefiero ser feliz que ser rico. ¿Por qué no ser ambos? Pensar que solo puedes elegir una opción es el indicio de un pensamiento limitado. Cuarto, los impuestos son injustos. En este libro aprenderás que los impuestos son algo muy justo y que les puede servir a las personas con educación financiera para obtener más dinero. Quinto, tengo que trabajar demasiado. Aquí descubrirás por qué trabajan más quienes pagan más impuestos. Sexto, invertir es riesgoso. En este libro descubrirás exactamente lo contrario. Además, lo importante es que aprenderás que la gente sin educación financiera siempre termina enganchándose en las inversiones más riesgosas. Séptimo, obtén una buena educación. Este libro te explicará por qué debes preguntarte a dónde te llevará la educación que recibes y quiénes son tus maestros. Por ejemplo, en 1973 me inscribí en una maestría. Todos mis profesores eran empleados del cuadrante E. 6 meses después abandoné los estudios porque me di cuenta que en ese curso de 2 años me estaban entrenando
para convertirme en un empleado bien remunerado del cuadrante E. Si quieres prosperar e ingresar a los cuadrantes D e I, necesitas aprender de instructores y mentores que operen desde ahí. Los primeros instructores que tuve en la escuela de vuelo me enseñaron los rudimentos de la aviación. Los instructores del siguiente nivel me enseñaron técnicas avanzadas con las que logré graduar. Los siguientes instructores eran pilotos de combate y estaban en un nivel completamente distinto. Yo sabía cómo volar, pero ellos me prepararon para el mundo real de la guerra. La educación financiera es algo similar a la escuela de vuelo porque aprender a volar no es un proyecto que puedas emprender solo. Se requiere de los pilotos más talentosos disponibles, eduquen y entrenen a los estudiantes y les brinden la oportunidad de practicar en un avión antes de pasar al siguiente nivel. Uno de los problemas de educación tradicional es que carece de la experiencia en el mundo real. Cuando los jóvenes salen de la escuela tienen las respuestas técnicas para resolver problemas. Sin embargo, carecen de las habilidades necesarias para aplicar ese conocimiento técnico. Lo anterior significa que los mejores profesores o mentores que tendrán serán los que conozcan después de graduarse. Tal vez una de las mayores tragedias de esta crisis financiera es que hay muchos jóvenes graduados que salen de la escuela y no encuentran empleo. Por ello, resulta imprescindible obtener experiencia real para que la gente pueda seguir aprendiendo siempre, se desarrolla y defina quién quiere ser en la vida. Los estudiantes que salen de la escuela no consiguen trabajo porque fueron entrenados para trabajar como empleados y carecen de las habilidades que se aprenden en la vida real para llegar a ser empresarios. Para colmo, cuando muchos estudiantes se gradúan, ya están muy endeudados y como no tienen empleo, no pueden pagar sus préstamos escolares. Los préstamos escolares son diferentes a los hipotecarios porque nunca se condonan. Esto significa que una persona podría llegar a eludir el pago de una hipoteca, pero jamás se deshará de una deuda escolar. Si el estudiante no encuentra empleo, se acumulan intereses no pagados sobre el préstamo y en unos cuantos años la deuda se vuelve masiva y el estudiante queda atrapado como el mono. Octavo, necesito un empleo seguro. En este libro aprenderás la diferencia entre seguridad y libertad. Son conceptos opuestos porque conforme más seguridad consigas, menos libertad tendrás. Por esta razón, los prisioneros en cárceles de máxima seguridad tienen menos libertad. A los monos los atrapan porque se aferran a la seguridad. Este libro es para quienes anhelan libertad y seguridad. Noveno, tengo que invertir en un portafolio a largo plazo y bien diversificado de acciones, bonos y fondos mutualistas. Tal vez sea el peor consejo financiero de todos. Solo fíjate lo que le sucedió a quienes invirtieron en acciones, bonos y fondos mutualistas en los pasados 10 años en la llamada década perdida. A principios del año 2000, el promedio industrial Dow Jones Industrial Average o DJIA estaba en 11.357 puntos y para finales de 2010
solo había ascendido a 11.577. Lo anterior significa que en 10 años se incrementó unos 200 puntos nada más. Pobres de los perdedores a largo plazo, porque una ganancia de 0,2 en 10 años es una burla. Una tremenda burla para quienes siguieron este noveno consejo. Como ya sabes, el oro subió de $282 a 1.405 en esos mismos 10 años. Es decir, sufrió un incremento del 398%. Si el DJIA hubiera tenido un desempeño tan bueno como el oro, para 2010 habría llegado a los 45.000 puntos. Lo terrible es que a pesar de dichas estratégicas espeluznantes, seguirá habiendo millones de personas que sigan este consejo. ¿Esto significa que se debería invertir en oro? No, de ninguna manera. Significa que lo mejor es obtener educación financiera en el mundo real. Si eres como la mayoría de la gente y no estás interesado en eso, entonces sigue los consejos de los expertos, es decir, entrégales tu dinero. Recuerda que si eres un inversionista mediocre, entonces el oro no será buena inversión para ti. En este libro descubrirás que entre más educación financiera tengas, generarás más dinero, pagarás menos impuestos y lograrás que tu reembolso se incremente mientras tus riesgos bajan. Un día le pregunté a mi padre rico, ¿tú crees que los bienes raíces son una buena inversión? Su respuesta fue, no lo sé. ¿Eres buen inversionista? Entonces le pregunté, ¿qué consejo le darías al inversionista común y corriente? Yo le diría, no seas común y corriente, porque ese tipo de inversionista genera riqueza para los inversionistas más inteligentes. Lo importante no es en qué elijas enfocarte. Puede ser en negocios, bienes raíces, activos en papel o commodities. Lo esencial es invertir en ti mismo. Si eres torpe, lo más seguro es que pierdas sin importar el activo al que te dediques. Este libro trata de cómo invertir en tu educación financiera. 10. No me fue bien en la escuela. ¿Cómo puedo volverme rico? Si bien es cierto que para llegar a ser médico o abogado debes asistir a la escuela para ser empresario o hacerte rico, eso no es necesario. Algunas de las personas más adineradas del mundo ni siquiera se titularon en la universidad, como Henry Ford, fundador de Ford, Thomas Edison, fundador de General Electric, Bill Gates, fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Richard Branson, fundador de Virgin, Walt Disney, fundador de Disney World, y mi héroe Steven Jobs, fundador de Apple. Hoy en día hay muchas personas atrapadas como bonos porque fueron a la escuela y ahí las entrenaron para convertirse en trabajadores de los cuadrantes E y A. Este libro es para quienes desean saber cómo es la vida en los cuadrantes D e I y qué tipo de educación se requiere para llegar ahí. Reflexión final. El 24 de enero de 2011, en Today Show, Jean Klasky, la experta financiera oficial del programa, ofreció el siguiente consejo en la sección Consumer Reports. Verás que se trata del consejo repetido durante años. 1. Vive con modestia. 2. Ten un presupuesto y abre un plan de retiro. 3.
ponte al día. En otras palabras, ahorra, ahorra, ahorra. 4, paga tus deudas. Quinto, trabaja más, retírate más viejo. Yo jamás seguiría estos consejos, no solo porque son malos, sino porque también son deprimentes. ¿A quién le agrada la idea de vivir con modestia y ahorrar? Además de entristecerme, estos consejos me aterran. Tal vez suenen adecuados para la gente que no tiene educación financiera, pero te puedo asegurar que es una asesoría terrible. En este libro descubrirás por qué un plan de retiro como el 401k es la peor manera de invertir. En 2009, en un artículo de la revista Times titulado ¿Por qué llegó la hora de jubilarme al 401k? Se demostró que este plan de retiro es una verdadera vergüenza porque destruye la riqueza de la gente. En la próxima década, entre los años 2010 y 2020, la gente que escuche y siga estos consejos del Today Show será la más afectada porque sufrirá los descalabros de la economía mundial y tendrá que pagar grandes cantidades de impuestos. La vida será muy difícil. Aquí hace una aclaración de lo que significa 401k. Es una cuenta de ahorros para el retiro en Estados Unidos en donde el trabajador puede retirarse a los 59 años y medio. N del T. La vida será muy difícil para ella porque la inflación se disparará hasta los cielos. La mayor parte de estas personas terminarán siendo más pobres porque sus inversiones en el mercado de valores se perderán con las caídas de la bolsa. La mayor tragedia radica en que la gente que sigue esos consejos dejará pasar las oportunidades más grandes de la historia. En los próximos 10 años se generará una riqueza inconmensurable, pero no será para quienes sigan consejos obsoletos. Quienes lo hagan tendrán una vida más hostil y al mismo tiempo terminarán observando con frustración que los ricos se tornan más ricos. En el capítulo 1 de este libro hablaré en detalles sobre por qué la crisis que comenzó en 2007 resultó ser la mejor oportunidad financiera de mi vida. Espero que los siguientes 10 años sean aún más increíbles. Ha llegado la hora de aflojar el puño. El mono no podrá liberarse hasta que afloje el puño. A los humanos les sucede lo mismo porque no pueden ser libres si no desechan las ideas rancias y obsoletas. Tal como afirma el viejo dicho, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que las cosas cambien. Por desgracia, eso es justamente lo que hace todo el mundo. Obedecer a asesores anticuados que reparten consejos financieros obsoletos a diestra y siniestra, consejos que jamás han funcionado y a los que no obstante la gente se sigue aferrando. Sé que es muy difícil cambiar la opinión porque, como dicen, no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Y en ese caso, y en el caso de los humanos, resulta muy difícil lograr que alguien cambie de idea. Este libro se acerca a la ventaja del ganador que cualquier persona puede obtener gracias a una educación financiera sólida. Y en ojos de cualquier persona me refiero a rica o pobre, perspicaz o desinformada, habitante de un país próspero o infortunado, gracias a la www
Cualquier persona puede obtener gran riqueza en la economía mundial. Lo único que tiene que hacer es adaptar nuevas ideas, adoptar una actitud seria respecto a su educación financiera y ponerse en la acción. Debo enseñar que es primordial actuar porque los errores nos permiten aprender. La noción de que equivocarse es malo es errónea. Si la gente no comete errores, no aprende. Mi padre se quedó pobre por esa razón. En lugar de darse cuenta de que perder el trabajo, las elecciones y la franquicia de helados era una bendición, miró sus fracasos desde la perspectiva de un maestro de escuela y luego se castigó por haber cometido errores. Murió pobre y sin haber comprendido que esos fracasos constituían sus mayores oportunidades de aprender y crecer. En el sistema escolar, a los alumnos que cometen más errores se les tacha de estúpidos, pero en el mundo real la gente que más se equivoca aprende de sus fallas y se vuelve más perspicaz. Yo estoy muy feliz de poder decir que hoy en día hago mucho más dinero que los compañeros que tuve en la escuela, los que solo sacaban 10 y llegaron a ser médicos y abogados. Hago más dinero sencillamente porque cometí más errores y aprendí de ellos. No estoy diciendo que este libro contenga el mejor consejo para ti, ya que como Warren Buffett dice, por fortuna existen muchos caminos al paraíso financiero. Yo ya encontré mi camino al paraíso financiero. De ti depende encontrar el tuyo. Este libro es solo una guía, no es un compendio de respuestas. En el mundo real no existen las respuestas correctas, solo las que te funcionan a ti. El principal objetivo del libro es ofrecerte ideas nuevas, formas distintas de acercarte al tema del dinero. También es posible que en él encuentres muchas aseveraciones que te harán pensar, esto es demasiado bueno para ser verdad. Y en realidad, sí, es demasiado bueno, pero solo visto desde la perspectiva de una persona que no cuenta con educación financiera ni experiencia en la vida real. Sin embargo, estos consejos han funcionado para mí y también pueden funcionar para quien esté dispuesto a dedicarle más tiempo a su educación financiera en la práctica. Todo lo que aquí encontrarás se relaciona con la realidad. El libro está repleto de pensamientos, acciones y experiencias que me han servido en mi vida cotidiana. Este libro es acerca de las ventajas que existen para los ganadores y que están disponibles para todos los que queramos aprender a aprender e invertir en nuestra educación financiera. Te ofrezco estas ideas con la intención de desafiar tus antiguas nociones y de que abras tu mente a perspectivas innovadoras. Recuerda que no puedes guardar dos autos en un solo espacio de estacionamiento. De la misma manera en que el mono no podrá liberarse a menos de que afloje el puño, los humanos no podrán cambiar hasta que no transformen su pensamiento. Con los desafíos financieros que quedan por delante, lo mejor que puedes hacer es adoptar nuevas ideas y deshacerte de las viejas. Ahora que está dando el choque entre la era industrial y la era de la información, también se producirá una enorme transferencia de riqueza. Quienes eran ricos ayer
ya no lo serán mañana. Y mucha gente que hoy pertenece a la clase media será pobre dentro de poco. El simple hecho de que fuiste estudiante de 10 en la escuela no significa que tenga la información necesaria para sobrevivir hoy. Este libro es sobre cómo dejar el pasado atrás e ingresar al nuevo mundo de la riqueza, la oportunidad y la abundancia. Sandra, podemos dejar por ahí, página 35, lecciones que aprendí en la escuela dominical. Página 35. Gracias, Sandra. Extraordinaria lectura. Ok, familia, saludo hoy a las 19 personas acá conectadas. Eh, comenzamos como con una conciencia que Robert Kiyosaki he visto siempre en su literatura, en sus libros. Él quiere expresarle a la humanidad y es el cambio de era económica, ¿verdad? De que los pensamientos pasados no te van a llevar a al éxito, a la riqueza en la actualidad. Este libro está escrito cuando estábamos haciendo una transición de la era industrial a la era de la información. Ahora hay otra era, que es la era de la inteligencia artificial. Entonces debemos ser conscientes de que todo va evolucionando, los negocios evolucionan y la forma de hacerlos también. Él habla mucho de que él se compara con los estudiantes de sus compañeros, que tuvo estudiantes que eran de calificación 10, pero que él ahora gana mucho más dinero que ellos, que no es tan relevante la educación y pone como ejemplo a grandes personajes de la historia de la humanidad, como Albert Einstein, que no, pues no terminó estudios, Mark Zuckerberg, que tampoco terminó la universidad, se fue más bien por el ámbito de los negocios. Muchas personas que, él dice Steve Jobs, que es su preferido, el de Apple, y es simplemente enfocar en lo que verdaderamente nosotros queremos y coger ese vehículo financiero que escogimos y sacarle provecho. Eh, nosotros, pues la gran mayoría que estamos acá, no somos creadores aún de nada, pero sí tenemos una oportunidad muy grande en nuestras manos que ha llevado a personas comunes y corrientes a ser personas extraordinarias y con mucho éxito. Simplemente es hacer lo que debe ser hecho acorde a un sistema que promueve la compañía, un sistema educativo, un lineamiento, una guía para hacer las cosas y darle foco a eso, darle foco, poner intensidad, entrar en maratón, perseguir ese sueño con mucha fuerza. Aquí las cosas se pueden cumplir. Voy a leer por acá el chat. Tenemos acá un saludo de Graciela. Bendecido día. Dios derrame muchas bendiciones hoy y siempre. Gracias, Graciela. Igual para ti. Bendiciones. Noemí también nos saluda. Muy buenos días. Maravilloso día miércoles. Bendiciones a todos. Tenemos acá una parte del libro que nos coloca Ale Ramírez. Dice, una educación financiera sólida les enseña a los estudiantes que hay tres tipos de ingresos: el ingreso que se obtiene de forma ordinaria, el ingreso de portafolio y el ingreso pasivo. Pues enseguida Ale nos lo explicará, ¿sí? Con su participación. Dice acá, los estudiantes que salen de la escuela no consiguen trabajo porque fueron entrenados para trabajar como empleados y carecen de las habilidades que se aprenden en la vida real para llegar a ser empresarios. Esto lo tomé porque los jóvenes, cuando están estudiando una carrera,
sí, sueñan pues con desarrollar su carrera, pero resulta que el mundo real es fuerte, es agresivo. El mundo real no es quizás como cuando usted está entrando a la universidad y sueña con ir a ejercer, sino que al terminar tú encuentras dificultades, encuentras que esas oportunidades no son tan fáciles de conseguir y esto genera un choque emocional porque pues también puede frustrar. Si yo estudié para desarrollar algo y era mi sueño y no encuentro ese posicionamiento en la sociedad donde pueda desarrollarlo, pues va a ser frustrante, ¿verdad? Por eso vemos personas con mucha preparación, con muchos títulos, pero su vida financiera no está definida aún. Dice Alexander por acá, lo esencial es invertir en mí mismo, la mejor inversión, la persona en que te conviertes, ¿sí? ¿Qué literatura tienes en la cabeza? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás siguiendo? Súper importante. Es primordial actuar porque los errores nos permiten aprender. La respuesta correcta es la que me funciona a mí. Solo caminando los 10 pasos diarios del GPS durante un año se descubrirá el tesoro en Ginodé, de hacer y mejorar. Y de paso se llega a diamante. Un año, 2 horas diarias de enfoque es una propuesta. Nos lo dice acá Ale Ramírez. 2 años de enfoque, 2 horas, perdón, 2 horas de enfoque diarias en este proyecto, desarrollando las actividades que sugiere el GPS, pues obviamente van a arrojar un resultado. Cometer errores. Quien no comete errores es porque verdaderamente no está haciendo nada, ¿sí? Los errores hacen parte del proceso y desafortunadamente uno fue educado para no cometer errores, ¿cierto? El temor a cometer un error en la escuela, en el colegio, por una nota, es algo que de pronto se queda arraigado en nuestros pensamientos y el libro nos enseña que eso hay que soltarlo. Es como cuando la parábola del mono me parece extraordinaria, que el mono mete la manito en el árbol, coge la fruta, luego no va a ser capaz de sacarla. Nosotros tenemos que soltar ese pensamiento de que el error es malo, ¿no? Es parte del aprendizaje, hay que atreverse, hay que equivocarse, hay que estar en movimiento, hay que estar haciendo para poder aprender. Los errores hacen parte del aprendizaje y pues del perfeccionamiento, buscar la excelencia. De la misma manera en que el mono no podría liberarse a menos de que afloje el puño, los humanos no podrán cambiar hasta que no transformen su pensamiento. Con los desafíos financieros que quedan por adelante, lo mejor que puedes hacer es adoptar nuevas ideas y deshacerte de las viejas. Ahí está, ¿sí? Deshacerse de las ideas viejas, no quedarse arraigado a algo que ya quizás no funciona. Uno debe evolucionar con cómo va evolucionando la vida, cómo va evolucionando el tiempo. Si una cosa no te ha funcionado ya en un año o 2 años, pues obviamente es que no funciona. ¿Sí? Hay que investigar, hay que mirar cómo se están haciendo las cosas. Nosotros tenemos un ejemplo cercano, las personas de Bolivia vienen haciendo un trabajo que yo considero muy, muy poderoso, muy bueno, pues es un país que no es más grande que Colombia, creo que no es más grande que Ecuador, y miren, ya sacaron un imperial. Entonces hay que mirar, hay que estar atento qué ellos están haciendo que nosotros no y por qué ellos están creciendo y nosotros no. Y adoptar lo que sea duplicable para el crecimiento también de nuestras organizaciones. Hydra Baus nos deja acá un mensaje. La DEI te da libertad financiera. Hablando de los cuadrantes del lado derecho, del verdadero dueño de negocio y el inversionista. Ok, no sé si mi Alex puede
compartirnos acá esta parte de que tomó el libro. Dale, mi Alex. Muy buenos días para todos. Sí, me pareció muy interesante que nosotros podamos diferenciar y sobre todo ayudarle a diferenciar al nuevo. Yo pienso mucho en el nuevo, ¿no? En la persona que me encuentro en el día a día, que prospecto, eh, que lo pongo, a ver, como dice Manuel, ¿en qué fila lo coloco? ¿Cierto? Si en la fila del que va a ser mi cliente o del que le voy a proponer que genere un ingreso adicional como vendedor o le muestro todo el proyecto para que tenga la opción de hacer un salto, un cambio de estado, de cuadrante, un cambio de mentalidad. Entonces, me llama mucho la atención porque nosotros con Gino tenemos la oportunidad de tener dos de esos tres tipos de ingreso y participar prácticamente participar en los tres tipos de ingresos. Y Kiyosaki menciona que el ingreso que obtiene se obtiene de forma ordinaria. Creo que se refiere ahí al ingreso directo, ¿no? Versus el ingreso pasivo de la tercera forma que menciona. El ingreso directo, trabajar, yo trabajo, me pagan como empleado, tengo para vender productos, en el caso de Ginode, entonces también vendo, gano, no vendo, no gano. Aunque hay otra manera, compro, ahorro, no compro, no ahorro, ¿cierto? Pero ese es ingreso de lo que llamaría Kiyosaki el ingreso de forma ordinaria, que es la mayoría de las personas, obviamente, que aprendieron. Ayer tuve terapia cognitiva y me habían puesto la tarea de hacer un resumen de texto de un libro. Entonces, como empezamos la ventaja del ganador, entonces yo empecé con ese resumen. Y me llamó la atención que allí Kiyosaki, eh, el centro del libro es la educación, ¿sí? El centro del libro que estamos leyendo, La ventaja del ganador. Pero eso me llevó a otro tema. ¿Por qué la gente cree que el periodo educativo es solamente la escolaridad tradicional? Entonces yo le explicaba a la terapeuta, yo le decía, su tarea de hacer un resumen de un libro me llevó a tres libros y le conté de nuestro club de lectura. Y le dije que estábamos empezando a leer un libro centrado en la educación, pero que la educación venía no solamente de la escolaridad, sino de todo un contexto y de un entorno que la persona tiene, que los primeros educadores son los padres y que luego, dentro del contexto que se mueva, va a terminar siendo educado para una economía tradicional. Estaba hablando de este tipo de ingreso, porque ella es muy buena, tiene una actitud muy chévere, esta psicóloga, y entonces, desde la primera charla que tuvimos, donde estuvo Piedad ahí también, hace 8 días, yo la puse aquí, yo dije, esta niña es prospecto para nuestro negocio, porque tiene una actitud genial, ¿ya? Y preciso. Cuando yo le expliqué y le hablé, y tenemos otro libro que leímos que se llama El cuadrante del flujo del dinero. ¿Y cuántos libros se han leído este año? Le dije 17 libros, nos hemos leído en equipo y con Piedad hemos leído otros libros. Entonces dijo, pero eso es increíble, ¿cómo? Y dije, sí, es que nosotros tenemos una meta, básicamente, y el tercer libro que le refiero que me gustó es este, y lo había llevado yo en portugués, So Vai, de Lucas Battistoni, que es Solo Hazlo. Entonces y ustedes, y empezó a preguntarme por el grupo, por el equipo y todo esto, y le dije, es que nosotros estamos buscando tener varios tipos de ingreso, y nuestro proyecto genera varios tipos de ingreso, ¿sí? Le dije, porque tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Entonces, creo que nosotros debemos entender y hacernos entender respecto a que tenemos un proyecto que nos da los tres tipos de ingreso, que está hablando Kiyosaki. El ingreso directo con las ventas, el ingreso de portafolio cuando participamos en el cuadrante de las inversiones. Por ejemplo, John Carlos ya está en ese cuadrante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se tiene ingreso de portafolio, se participa con acciones, en otras inversiones, donde el dinero trabaja por el dinero. Entonces, eso también nos educan acá, le explicaba yo. Y tenemos la gran oportunidad de tener un ingreso pasivo. Le dije, por ejemplo, yo estoy aquí en terapia con usted, pero los primeros 4 años de nuestro proyecto, nosotros trabajamos construyendo una red de afiliados. No le mencioné la palabra multinivel para que no tuviera preconceptos, de una red de asociados. Entonces, gracias a una red de afiliados que le recompran la marca que nosotros distribuimos, permítame su manito y le puse el suero de manos. ¡Ay, qué delicia, qué maravilla! Le dije, eso lo hacemos como ingreso directo, ¿sí?
Y cuando nosotros vinculamos a un grupo de personas, tenemos ingresos pasivos, otro ingreso. Si usted quiere, hablamos de este tema después. Dijo, sí, porque no está yendo el tiempo de la terapia y no empezamos haciendo la tarea. Entonces fue muy interesante. Y luego dijo, ay, lo que pasa es que yo no sirvo para esos negocios, pero yo sí tengo un sueño. Y me contó su sueño. Le dije, bueno, apalancamiento, esa es la palabra de la nueva economía. Y le hablé del apalancamiento. Entonces, familia, creo que el autor nos está llevando precisamente a eso, a que nosotros tengamos una educación para poder hablar a cualquier nivel. A cualquier nivel. Yo puedo hablar con una persona que dice, por ejemplo, necesito mejores ingresos y yo le muestro la manera de crear un plan de comercial con la venta de mis productos, ¿sí? Entonces le estoy hablando del ingreso directo. Y dependiendo de su actitud y su disposición, yo califico es la actitud. Básicamente es la actitud de una persona para relacionarse con otra. Si yo veo que tiene alguna habilidad relacional, entonces pues la pongo en agenda. Y de hecho tenemos cita para el sábado por la tarde para hablar con el esposo, que me contó que empezó con 2 millones de pesos un proyecto de cría de peces y ahora tiene una empresa piscícola grande. Entonces dijo, y mi esposo me dice eso, que deje de ser empleada, que monte mi consultorio, que no sé qué. Y le dije, les voy a mostrar cómo se pudieran apalancar en nuestro modelo de negocios, así como hemos hecho nosotros para proyectos que tenemos y que hemos realizado, apalancados en una red de afiliados. Y entonces, si nosotros tenemos claro esto de el poder que tiene nuestro negocio para apalancar la vida de las personas económica, personal, podemos llevarlo a que entiendan que la escolaridad no es el fin de la educación, que es el principio de otro camino para desarrollarnos de manera personal con un sistema educativo, que también le hice énfasis en esto. La tarea que usted me puso me gustó mucho porque es la fortaleza de nuestro proyecto, es el desarrollo personal y el desarrollo del empresarismo, ¿sí? Un emprendedor se puede volver aquí empresario. Entonces, pues familia, identifiquemos nuestra oportunidad como algo que puede ayudarle a todo el mundo, pero para poder hacer eso tenemos que entrenarnos mucho para poder entrenar. Muchas gracias y que Dios bendiga tu decisión de poderte capacitar siempre para ayudar a otros. Bon día. Geniales, muchas gracias. Y me quedo con esa, muy potente. La educación no termina con la etapa de escolaridad. Hay que seguirnos educando y más aún en el área financiera, porque pues ahí no la brindaron y esa es la que necesitamos, obviamente, es la que está en el mundo real. Esa es la educación que se requiere. Raymond está pidiendo por acá la palabra. Vamos a tomar nuestra foto para aquellas personas que deben irse y luego escuchamos a Raymond. Prendan sus cámaras, la mejor actitud. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Perfecto, ya quedó nuestra foto. Ahora sí escuchamos a Raymond. Hola Alex, hola John, buenos días. Sandrita, muchas gracias por la lectura. Excelente, gracias. Y bueno, este libro, como nos damos cuenta, lo que dice Alex nos educa bastante en el tema financiero. Y más adelante, yo también pues, ya tuve la ventaja de haberlo leído ya hace unos años. Y ahí vamos descubriendo cómo de una manera correcta podemos ahorrar impuestos de una manera inteligente y eso es lo que hacen los verdaderos ricos, por eso es que ellos pagan menos impuestos que mucha clase, tanto obrera como de los negocios tradicionales. Y es por cuestiones de que no tenemos el conocimiento, no nos apalancamos en el conocimiento y pues asimismo pagamos más impuestos. En algún momento hemos escuchado que hay muchos ricos que no pagan impuestos, que son muy, muy, muy ricos y no pagan impuestos, ¿sí? Pero es porque ellos saben el juego del dinero, saben cómo hacer ese proceso. Hay contadores que realmente tienen el conocimiento para llevar a que las personas hagan otro tipo de inversiones, hagan otro tipo de compras, hagan otro modelo otro
donde puede uno rebajar impuestos legalmente sin tenerle que dar ese dinero al Estado. Y aquí lo va uno a aprender. Por eso es cuando dicen, es que Donald Trump no paga impuestos. Sí, él no paga impuestos es porque él sabe cómo funciona el dinero y cómo se maneja el dinero. ¿Sí? Aquí en Colombia, por ahí escuchamos de una señora, ella inclusive es de izquierda, metiendo la política. Ella perteneció, ella fue candidata a la alcaldía de Bogotá y ella como que tiene mucho dinero y ella también que no paga impuestos. Es porque ellos saben cómo funciona el dinero y cómo poderse ahorrar ese dinero para beneficio propio. Entonces yo decía desde cuando eso, cómo hace falta, escuchaba a las periodistas de noticieros de economía y les hacían preguntas y ella decía, ¿cómo es posible que yo pago más impuestos de los que paga usted, esta señora Claudia López? Y le decía a ella, ¿cómo es posible que yo pago más impuestos con mi sueldo de periodista que lo que usted paga de impuestos al Estado con todo el dinero que tiene? Y es porque no se ha leído este libro. Yo decía a esa señorita, ¿cómo le falta este libro para hacer esa pregunta? Porque si ella se hubiera leído este libro, no estaría haciendo esa pregunta, ¿sí? Es de desconocimiento de cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, y eso hace que nosotros realmente no tengamos como esa visión el día que tengamos que pagar esos impuestos, hace falta este libro. Así que es una recomendación para todos, de verdad, tener de mano, inclusive así seamos empleados o lo que tenga cada persona, pero va a llevar a que tenga más conocimiento. Entonces, esta lectura de Robert Kiyosaki es extremadamente poderosa. Todos los libros de él valen oro en cualquier parte del mundo porque la economía es global. La economía, así como funciona en Estados Unidos, funciona en el resto del mundo. Bendecido día, gracias por tu tiempo y que tengan un excelente día. Bendecido día. Ok, Raymond, muchas gracias por tu participación y bueno, les informo, la reunión para dar la información de ese plan de acción para la convención queda para mañana, el día de mañana a las 6:30 de la tarde. 6:30 antes del Open, 6:30 para mañana. Listo, les estaré enviando un flyer con la sala de Zoom para que participen y entren en esa campaña que vamos a desarrollar para estar en la convención. Y 2 días de vacaciones en Río. Dios los bendiga. Chao, chao. Ahora en sus micrófonos pueden despedirse. Muchas gracias, mi imperial. Gracias a todos los imperiales, a los líderes. Dios les bendiga. Chao, chao. Hagamos la mentoría con Manuel. Eso. Bendiciones para todos. Excelente, excelente la lectura de hoy. Tenemos que erradicar de todo lo que nos sirva, todo lo que sea basura, se va de nuestras Gracias, mentes. gracias. Mil bendiciones a todos.